Después que les relató la parábola de los remiendos, que era el taller de costura, les dijo en la parábola anterior que nadie toma un vestido nuevo y un vestido viejo y corta un pedazo del vestido nuevo para remendar el vestido viejo. Esa era la parábola, ¿cierto? Ya hablamos de ella, y si no la ven en YouTube en el canal, porque ya me pierdo cuál parábola vieron. O sea, de las 40 parábolas ustedes van a estar en 20 y los otros hermanos van a estar en otras 20. Entonces, si quieren ver las 40, tienen que ir a ver el sermón en YouTube, que va a estar en el canal. Bueno, yo no sé si ustedes escucharon la del taller de costura, pero estoy hablando como que la hubieran escuchado. Entonces, después de esa parábola, a continuación da esta otra parábola. Y ahí vamos a ver por qué dio dos parábolas juntas. Y dice así: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Amén. Sabemos que el ministerio del Señor Jesucristo fueron terrenal. Obviamente, de cuando Él cumple 30 años comienza su ministerio sacerdotal de evangelización y redención del pecador. Él ha estado en silencio hasta los 30 años, y a los 30 años comienza su ministerio como sacerdote, y es por esto que es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Él se bautiza por nosotros para arrepentimiento, pero su bautismo más bien tiene que ver con una práctica sacerdotal de inicio del sacerdocio a los 30 años. Entonces Él se bautiza como sacerdote, es reconocido por el divino Dios como su Hijo en el cual tiene complacencia, y eso nos va a demarcar muchas cosas hacia adelante. Ya hablaremos en otra parábola sobre esta unión entre el espíritu y la carne que se produce en ese bautismo. Pero Él comienza su ministerio desde ahí, llamando a sus discípulos, y los 2 primeros años de los 3 años y medio, los 2 primeros años, Él se da a conocer. Comienza la inauguración del ministerio en el primer año, el segundo año la popularidad del ministerio, y el tercer año ya es donde Él se hace los retiros para estar con sus discípulos, y todo el bagaje de estos 2 años Él lo plasma en verdades profundas que quiere dejar cimentadas en el corazón de los discípulos. Entonces, si pudiéramos delinear el ministerio del Señor, lo podríamos fijar en 2 partes. Los 2 primeros años, Él usando métodos de enseñanza personal para llegar a las personas. No usó las parábolas en el primer y segundo año, las viene a usar el tercer año. El primer y segundo año Él hablaba, por ejemplo, a la realidad de cada oyente. Y ahí lo tenemos conversando, por ejemplo, con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Deben nacer de nuevo. Después conversando con la mujer samaritana, directamente con ella, y así donde Él iba y pasaba, Él iba enseñando directamente a las personas con una realidad del entorno de las personas. Pero venido el tercer año, cuando va a comenzar la persecución del Señor, Él toma la barca de Pedro, y Él desde la barca empieza a enseñar a las multitudes que están a la orilla del lago de Galilea. Y es la primera vez que Él enseña parábolas. De hecho, se dice que la primera parábola es la conocida de el sembrador. Y permítanme una publicidad: si quieren saber de esa parábola, sigan el otro culto, ahí viene. Ya, no en este. Entonces Él comienza las parábolas enseñando las parábolas.
Entonces el método parabólico usado por el Señor es desde el tercer año, para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Porque podríamos decir, el Señor enseñó con parábolas. Pero ¿cuándo enseñó con parábolas? ¿Y por qué enseñó con parábolas? Porque el tercer año Él va a ocultar la verdad de las multitudes y va a traer una revelación a los que son sus discípulos. Entonces las parábolas son para los discípulos, y los discípulos son los encargados de transmitir las parábolas a las generaciones que han venido hasta llegar a nosotros. Vean Mateo capítulo 13, por favor, versículos 10 al 16. El 10 y 11 en realidad nos dice que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué nos enseñas en parábola? ¿Por qué le hacen esta pregunta al Señor? Porque ya lo conocían 2 años, nunca había usado parábolas. Entonces ahora el Señor comienza enseñando parábolas y dice: pero Señor, ¿qué pasó? Usted se volvió igual que los otros rabinos, enseñando en parábolas. ¿Por qué nos enseñas en parábolas? Vea la respuesta del Señor. ¿Lo encontraron, cierto? Amén, bien. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y note acá la respuesta del Señor. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los discípulos. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado esto. Entonces, cuando decimos esto, Él está hablando a las multitudes, enseñando por parábolas, pero la intención de Jesucristo no es que entiendan los misterios del reino, porque para ellos no les es dado entender. Entonces, ¿para quién? Para los discípulos. O sea, ¿qué les dice el Señor? Estoy predicando a las multitudes, pero en realidad les estoy enseñando a ustedes. Quiero que ustedes entiendan las verdades del reino. Entonces las parábolas es una verdad del reino, una verdad celestial, puesta al lado, o parabole sin poner una cosa al lado de otra, en paralelo, una verdad del cielo con una verdad terrena, para hacer la comparación. Entonces necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para descubrir esa verdad del cielo que está oculta en esta parábola. Entonces podríamos decir que el propósito de las parábolas son 2. Uno, clarificar la verdad a los creyentes y ocultarla a los incrédulos. ¿Quiénes van a comprender las parábolas y la verdad que hay en ellas? Los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios. O sea, las parábolas son para nosotros. Cuando uno trata de interpretar la parábola no siendo hijo del reino, póngala afuera y va a hablar de ayuda social, por ejemplo, el buen samaritano. Y todos se llaman el buen samaritano porque tratan de hacer ayuda social tomando la parábola del buen samaritano. Y la próxima semana, a esta misma hora, en este mismo canal, vamos a hablar del buen samaritano. Y vamos a saber quién es el buen samaritano. Entonces, la verdad es dada a los creyentes y es oculta a los incrédulos. Entonces, tiene una doble función. Bendición del cielo para los creyentes, pero también juicio a través de ella para los incrédulos. Siempre Dios, a través de toda la Biblia, va a hacer una separación entre creyentes e incrédulos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces las parábolas son para los hijos del reino, los hijos de Dios, nosotros. La parábola que hemos leído hoy día, como todas las parábolas del Señor encierran, de hecho son 53 parábolas, pero en esta serie vamos a tratar 40, si no vamos a estar todo el año en parábola. Vamos a ver 40 de las 53. Mire, en el último año 53 parábolas con 53 verdades del reino. Yo no entiendo a los predicadores cuando dicen: uy, no sé qué predicar. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Está llena de riqueza la palabra del Señor. No, le echó la culpa a una parábola, dice alguien por ahí simplón. Como si la riqueza del cielo vertida desde los labios del Maestro para nosotros. Entonces, esta parábola del versículo 37 dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos.
Y esto es contradictorio en muchos círculos. Da un poco de temor, da un poco de pena, y a mí hasta un poco de rabia escuchar interpretaciones de esta parábola. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Entonces pensamos, o se piensa, yo no lo pienso, pero en algunos círculos, que estos odres, que ya lo voy a decir qué es lo que son las personas jóvenes. Y que este vino nuevo es el nuevo mover del Espíritu. Vea, busque en YouTube, busque en los círculos, entonces como un nuevo tiempo. Como que los viejos, como que las tradiciones eclesiásticas, como la iglesia, como la estructura, ya no es, ahora viene un nuevo mover de Dios. Entonces donde los jóvenes, la nueva generación, tienen otro mover. Y los jóvenes desechando todo lo antiguo porque ahora lo nuevo es lo que importa. ¿Ha escuchado eso? Yo lo he escuchado. Y hay una pugna entre los viejos y los nuevos, como que eso fuera el mensaje. Otros que tratan de suavizar el tema nos han expuesto o predicado en círculos y dicen, miren, la verdad es que el Señor no echa vino nuevo, refiriéndose al nuevo mover, en odres viejos, porque los ama. No quiere echarle el nuevo movimiento a los viejitos porque los va a matar. Entonces el nuevo mover del Espíritu no es para los viejos ya tienen su forma, entonces esto es para los nuevos. Y hacemos una separación entre jóvenes o nueva generación con este nuevo mover, y el otro que están ahí con... ¿Ya? Entonces hacemos como esas divisiones. Entonces el hermano más viejito cantando rancheras mexicanas y el otro cantando ¿me entiende? Pero eso está lejos del sentido de que el Señor le está dando esta parábola. Eso es una ideología, un pensamiento, es una filosofía humanista que ha penetrado en los círculos de alguna iglesia enseñando esa barbaridad. Como vamos a ver 40 parábolas, yo en las 40 parábolas tengo que decir eso. La misión al leer la parábola es encontrar una verdad celestial. El Señor está diciendo esto porque quiere transmitir una verdad celestial. Eso es. Entonces, en esta porción de la palabra encontramos dos parábolas, si se dan cuenta. Lucas 5. Lucas 5. Vean el contexto. Está la pesca milagrosa, está la sanidad de un leproso, está la sanidad de un paralítico. Y después de eso, el Señor va a llamar a uno de sus últimos discípulos. O sea, dicho sea de paso, no todos los discípulos tuvieron los 3 años y medio. Aquí casi al finalizar el segundo año llama a un cobrador de impuestos, Leví. Vean el versículo 27, por favor. Llamamiento de Leví, que era un publicano recaudador de impuestos, que el Señor pasa por al lado de su mesa de tributos y le dice, ven y sígame, y él, dejando todas sus monedas, se puso de pie y le siguió al Señor. Y fue tanta la emoción que invitó al Señor a su casa y tuvieron un banquete en la casa de Leví. Entonces, ¿qué sucede? Que advierten los discípulos que están criticando al Señor. Hay dos críticas al Señor. Y comienzan a criticar los discípulos de los fariseos al Señor Jesucristo por esta práctica de comer con pecadores. Ese es el contexto. Se dan cuenta que está en torno a un banquete celebrado en la casa de un publicano, un pecador para el contexto religioso de la época. De hecho lo era, porque los publicanos eran los que le cobraban impuestos a sus hermanos para pagarle tributo a César. Y estos publicanos eran tan ladrones que cobraban doble tributo. Y al imperio le daba lo mismo. Si ellos cobraban doble y ellos se dejaban una parte para ellos, les era permitido, con tal que pagaran el tributo a Roma. Entonces eran odiados por el pueblo. Y a este hombre que era ladrón publicano, el Señor Jesús decide entrar a su casa y traer su presencia entre él.
Obviamente que para la religión imperante esto causó molestia, causó mucho comentario. En ese contexto está entonces cuando critican al Señor por comer con publicanos, con pecadores, por traer el mensaje, porque los discípulos no ayunan, porque no cumple la ortodoxa judía en su ceremonial. Todo está lejos del principio que ellos tienen. Ahí vamos bien, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué hace el Señor para responder estas críticas religiosas? ¿Qué hace? Él habla de dos parábolas. Primero, la parábola del remiendo en vestido nuevo. Nadie corta un pedazo de un vestido viejo y lo pone en un vestido nuevo. Y la segunda parábola, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué el Señor está tratando estas dos parábolas? Primero, la de los vestidos, que ustedes no la escucharon algunos, se refería al cambio externo que se va a producir con la llegada del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús llega a nuestras vidas, Él no viene a traer parches a nuestras vidas, sino Él trae un vestido nuevo de salvación que va a cambiar nuestras conductas. No son nuestras conductas las que nos llevan a Dios, sino que Dios es el que interviene en nuestras vidas y Él moldea nuestras conductas. Una obra de gracia que viene a nosotros. Él no trae un parche de religión, no le pide al publicano que siga robando, pero que vaya al Sabbat a celebrar fiesta a Jehová. Él no le pide al publicano que tome su dinero robado y traiga primicias a la casa del Señor y traiga ofrendas de lo robado a la casa del Señor. Porque esa ofrenda el Señor no la acepta. Imagínense que me vengo para acá. Nosotros necesitamos un templo más grande y todo. Entonces viene un narco y me dice, pero pastor, esto es dinero y dinero. Entrégueme una bendición nomás y yo le paso este dinero para que se compre en su terreno. ¿Qué debo hacer yo como hijo? Aleluya, el Señor tocó al narco. Aleluya, hermano, un milagro. El Señor está tocando al narco que nos trae dinero para la iglesia. ¿Verdad que no sería posible así? Lo que tiene que suceder es que el Señor no va a rechazar al narco. Lo que va a hacer con el narco, siguiendo esa analogía, por cierto, me siguen ustedes, ¿verdad? Para poner al publicano en nuestro tiempo, es que la gracia del Señor tiene que ir a la casa del narco y transformar al narco para que deje todo detado y siga al Señor. El Señor no va a traer parches a nuestra vida. Hay muchos que quieren servir al Señor con parches. Viven su vida como se les antoja, mintiendo, robando, adulterando, haciendo de todo, y después vienen y se ponen un parche, como que el evangelio fuera un parche de solución. Y el Señor dice, no puedo tomar un remiendo viejo y ponerlo en algo nuevo. Tienen que cambiar las cosas externas. Esa es la nueva vida, la nueva naturaleza. Entonces lo que el Señor va a hablar en estas dos parábolas es sobre la nueva naturaleza, el cambio externo que Él hace. Y ahora vámonos al cambio interno, allá donde no vemos, allá donde está el alma, donde está el corazón, es donde el Señor trabaja con su mano poderosa. Entonces, la parábola de los odres tiene que ver con una transformación y una nueva vida en el interior. ¿Y cómo lo hace el Señor? Dándonos el ejemplo en una parábola sobre la bodega de vinos. Eso es. Entonces, nada que ver cuando hablamos de que el nuevo mover, el nuevo movimiento, la nueva unción, el mover profético, el mover apostolar, y los jóvenes si entienden, los viejos. ¡Qué gente más perdida, por Dios! Tan alejados de la gracia. ¿Cómo no leen Biblia? ¿Cómo no leen palabra? ¿Cómo no leen la Biblia? ¿Cómo no leen las parábolas y no buscan el Espíritu del Señor para que les revele, les ilumine la verdad? Para que las naciones vengan a los pies de Jesucristo. No queremos el dinero de las naciones, queremos el corazón de las naciones que se dobleguen a los pies del Señor Jesucristo. Y eso lo hace el poder transformador del Espíritu, el vino nuevo que se echa sobre odres nuevos. Y para que haya un odre nuevo, tiene que haber una obra maravillosa del Señor. En segundo lugar, entonces, veamos el contenido de la parábola. Ya vimos, en primer lugar, lo que era el contexto de la parábola. El contenido. Miren,
voy a leer la parábola y vamos a sacar 3 elementos importantes aquí en el contenido de la parábola. Hablando después de los remiendos, entonces dice o sea, otra comparación, porque ahora va a hablar de lo interno. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Fíjese esa palabra, conservar, perseverar, salvar, sinónimo de eternidad. Se conservan para siempre, está diciendo ahí. Si yo echo vino nuevo, el nuevo mover o el Espíritu del Señor transformador en un corazón no transformado, se va a romper, no va a provocar vida, y ese vino se va a perder, se va a derramar y el corazón se va a destruir. O sea, no puede haber un derramamiento del Espíritu Santo en un corazón no transformado. No es que yo venga y le ore, no es que yo le sople, no es que también hay el mover del soplido, el mover del agua, el mover de la escoba, el mover de la sal. Oye, hermano, cualquier cantidad de tonteras. Porque le estoy tirando cosas afuera, le estoy tratando de echar vino nuevo en odres viejos. Eso está diciendo. Entonces encuentro vino nuevo y vino añejo. Encuentro odre nuevo y odre viejo. Y encuentro el trabajo en la bodega de vinos. Ahora, para comprender, porque nosotros no somos ni de la época, ni sabemos qué es lo que es odre, nos imaginamos. Pero ¿qué es? Hoy día podríamos decir una barrica, ¿no? Pero en ese tiempo se usaba de otra manera. ¿Qué es lo que era un odre? Eso es lo primero para poder hacer la aplicación. El contenido de la parábola es que me habla de un odre, que se usaba en las bodegas de vino. Un odre era elaborado con piel de cabra por lo general. Mataban la cabra, le sacaban el cuero, todo, le cortaban las patitas, las manitos, la cabeza, dejaban solo su cuerpo. Pero no tenía ni patas, ni brazos, ni cabeza, nada. No tenía nada dentro, le dejaban solo la cáscara. ¿Qué hacían con esto? La cosían y le dejaban solo un orificio y hacían un envase de cuero. Y como era cuero nuevo, era flexible. Entonces, para poder hacer un odre tenía que haber un proceso. ¿Qué proceso? Matarlo. Segundo, cortarle las manos. Tercero, cortarle las patitas. Cuarto, sacarle el cerebro. Quinto, sacarle todo de adentro y dejarlo vacío. Coserlo, rodearlo y dejarlo preparado solo para que reciba una cosa: vino nuevo. Esa es la obra que el Señor quiere hacer internamente en nosotros, en usted. Cuando el Señor lo llama por gracia, lo que va a hacer con nuestras vidas, antes de darle una nueva unción, el ministerio, las naciones, la prosperidad, antes de darle todo, lo primero que hace el Señor es sacarle toda su identidad. ¿Por qué? Porque estamos perdidos en delitos y pecados. Mis pensamientos son contrarios a Dios. Mi mente no quiere a Dios. El hombre no quiere a Dios. El hombre es de continuo al mal. El corazón... Estoy efusivo, perdónenme. Nuestro corazón, nuestro viejo corazón, es engañoso más que todas las cosas. Lo que producimos es malo, lo que producimos nos aleja de Dios. ¿Cómo le voy a echar el Espíritu Santo a este corazón engañoso? ¿Cómo voy a querer las manifestaciones del Señor solo para darme el honor y el ego? Entonces, ¿cómo voy a poder disfrazarme de religioso y echarme un mover espiritual en un corazón no transformado? Entonces mi vida tiene que ser quebrantada por el Señor. El Señor tiene que cortarme las manos para que deje hacer lo que hacía antes. Tiene que cortarme los pies para que yo no camine al pecado, sino que esté en la gracia del Señor y que Él me lleve con sus manos de amor. Tiene que Él venir y sacarme mis pensamientos, sacarme todo de adentro y dejarme vacío.
porque el Señor no llena medios vasos. Miren, imaginémonos este vaso. Y decimos, vamos a llenarlo de Dios. Y si yo le contara que esta agua la saqué recién del WC, y yo le decía, no, pero le voy a echar el agua más pura encima, el agua más pura, agua cristalina, y echemos el agua cristalina y ahora usted se lo toma. ¿Se lo tomaría? Aunque sea el agua más cristalina, ¿verdad que no? Entonces lo que tiene que hacer el Señor con nuestra vida, que huele a cloaca, lejos del Señor, es tomar mi vida y vaciarla toda. Y dejar mi vida vacía. Vacía de mi yo, vacía de mis pensamientos, vacía de mis prácticas, vacía de mis obras, vacía de todo lo que yo produzco. Porque manifiestas son las obras de la carne, y léalas en Gálatas capítulo 5. Muchas obras producimos nosotros, mi vida produce obras. Fornicaciones, borrachera, envidia, celo, ira, contiendas. Todo eso produzco yo, entonces el Señor tiene que vaciarme. Eso se llama convertimiento. El convertimiento no es una acción humanista que yo decido por Dios, sino que Él viene y me toma con sus manos de amor y lo primero que hace, me corta las manos, me corta los pies, me corta la cabeza, me saca el corazón, me deja vacío. Eso es convertir, es vaciar el saco. Es vaciar el corazón. Y ahora que soy un odre nuevo por la gracia del Señor, entonces ahora se le puede echar vino nuevo. Ahora viene la manifestación gloriosa del Espíritu Santo obrando en el corazón para transformación, para nueva vida. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Mira, a nadie se le ocurriría echar el Espíritu Santo, la enseñanza, la palabra de Dios en un corazón que no ha sido transformado, que es un odre viejo. Todos somos odres viejos lejos del Señor. No son ni los viejos ni los jóvenes. Jóvenes, niños y ancianos, todos nacimos en pecado. Todos estamos lejos del Señor. Todos necesitamos ser transformados por la gracia del Señor. Y cuando la gracia del Señor transforma mi vida, entonces que me sacó todo de mí, Él me llena con todo de Él. Entonces viene el vino nuevo a mi vida, viene su palabra, viene su obra, viene su respaldo. Él me coloca cuerdas de amor, me rodea, Él me bendice, Él me abre puertas, porque no son mis pies, no son mis manos, no es mi mente, no es mi capacidad, es Él que me toma en sus manos. Y dentro de mí empieza a fermentar el mejor vino, porque el añejo es mejor. En mi vida se va a provocar un nuevo nacimiento, una nueva vida, y en mí va a crecer el mejor vino. Y este vino, aleluya, y con esto termino. Este vino nuevo que está creciendo en mi interior es el vino que el Señor beberá en el cielo. ¿Se acuerdan cuando es la Santa Cena? Y el Señor la cuarta copa no la bebe, la deja de lado. Dice, ya no beberé más de este vino acá. Lo beberé con un vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces Él nos quiere llevar para sacar toda la nueva vida y unirse conmigo en la eternidad. Va a beber el mejor vino en la eternidad. El vino añejo. El vino que ha producido en mi vida. Entre golpes, sufrimientos, luchas y embates, el Señor sigue llenándonos de vino nuevo en nosotros. Y ese es el llamado esta mañana a quien quiera sea usted y los años que tenga en el cristianismo. Si es primera vez que viene a la iglesia o ha sido toda su vida en la iglesia, necesitamos ser odres nuevos. Y esa obra la hace solo el Señor. No es mi mente, no es mi capacidad, no es mi fuerza, no es mi entendimiento. Es solo decir renuncio a mi yo y el Señor haga todo en mí. Y tengo que dejar que el Señor vacíe mi vida y Él trabaje, y eso costará tiempo, a unos más rápido, a otros más lentos. No se preocupe, porque no es nuestra obra. Tenemos que quedarnos quietos y dejar que el Espíritu a través de su palabra moldee nuestras vidas, y que día a día Él vaya llenando de vino nuevo, de este mosto sagrado
que es la palabra del Señor. Este vino nuevo proviene de Jesucristo el Señor. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera. Él nos da el mejor vino en nuestras vidas, pero Él no va a depositar de su presencia en un corazón que está lejos del Señor, en un odre viejo. Tiene que ser un odre nuevo, la nueva naturaleza. Y esto le está diciendo a los publicanos, y esto le está diciendo a los fariseos: yo he venido a esta casa porque en esta casa tengo que hacer transformaciones. No es que esté compartiendo con el pecado, es que estoy sacando al pecador de su pecado. Y el Señor vino a mi vida, en todo mi entorno, y Él fue a buscarme. Él fue a mi casa, Él fue a su casa. ¿Para qué? Para hacer esta obra transformadora. Que el Señor venga a su casa este día. Que el Señor venga a su vida este día. Y el Señor esta mañana llene su corazón de su palabra.